Estoy muy emocionado por este evento, pero al mismo tiempo un poco nervioso, ya que según agenda del distrito, estaré yo dando clases en el CREA, entonces no me es posible estar aquí y yo quisiera atender a los vecinos pues de la mejor manera. No es una actividad para evangelizar a los vecinos, sino para demostrar el amor que les tenemos, ¿verdad? Es para demostrarles el amor a nuestros vecinos. Entonces, le invito, hermano, que pues haga el esfuerzo por venir y que al final usted me diga, pastor, yo voy a estar, se lo voy a agradecer muchísimo que usted haga el esfuerzo por estar aquí en esta actividad. Además, me interesa mucho que la actividad se vea con una buena cantidad de personas porque desconozco cuántos vecinos puedan venir por ser una iglesia, ¿no? Entonces, nos conviene que sea una actividad donde haya la mayor cantidad de personas posibles para que nuestras instalaciones se sigan usando para otros temas, para la familia, para los jóvenes, ya que la colonia tiene muchos proyectos. No hemos podido eh, terminar de hacer ciertos arreglos en la iglesia para poder lanzar o recordar uno de nuestros eslogan que tenemos como congregación, que es amar a Dios, amar a las personas. Amar a Dios, amar a las personas. Es el resumen de toda la ley, según lo que enseñó Jesús. Amarás a Dios sobre todo, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Si nos preocupamos por amar a Dios y amar a las personas, vamos a ser buenos cristianos. Esa actividad. Y miren, el mismo 2 de junio por la tarde, a las 5 de la tarde, si no estoy dando mala información, en la Quinta de Guadalajara tendremos una festividad de convención. Es una actividad donde estará a las 4 de la tarde, gracias por corregirme, 4 de la tarde en la Quinta de Guadalajara. Ese mismo 2 de junio tendremos un evento, se llama Festividad de Convención, y estará toda la mesa directiva de nuestra iglesia, estarán presentes los obispos de todo México y Estados Unidos, de los 37 distritos que tenemos como iglesia, todos los pastores del distrito de Guadalajara y un alto porcentaje, bueno, no un alto porcentaje, un buen número de hermanos de nuestro distrito, y nos encantaría que muchos de la séptima estemos presentes en esa actividad especial. Hace mucho que no se hace una actividad como esa y será una oportunidad de poder convivir como iglesia. Somos una iglesia internacional, estamos en todo el país, tenemos misiones en muchas partes del mundo y es bonito aprovechar las actividades donde podemos convivir. Recuerda, hermano, que al usted ser parte de esta iglesia, no solamente es parte aquí de Familia de Fe, de la séptima de Zapopan, sino somos parte de una de las iglesias cristianas más grandes del país, entre las pentecostales la más grande, y de las históricas, mexicana. Nuestra iglesia no fue nacida en Estados Unidos, nace ahí, es una iglesia 100% mexicana y que ahorita se ha preocupado por ser de bendición a las naciones. Debes saber, hermano, que la Iglesia Apostólica está siendo líder actualmente en llevar el Evangelio a los pueblos musulmanes. Allí donde casi nadie quiere enviar misioneros, bueno, como iglesia lo estamos haciendo. Entonces son oportunidades en las que tenemos para convivir con hermanos de otros estados, de otras ciudades. Vaya esa actividad. El 2 de junio, ahí sí vamos a estar porque se va a suspender la clase en la tarde para poder estar en esa actividad del 2 de junio. Bien, y recordarles, hermanos, que este domingo iniciamos una serie en la iglesia sobre predicaciones. Aún no estoy seguro cuántas predicaciones vamos a tener sobre el tema. Se llama la serie Escapes Tóxicos. Escapes Tóxicos. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas, va a ser bastante interesantes. Vamos a hablar sobre una parte de la escritura que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la mayoría de los cristianos interpretan mal este texto. Y bueno, ya no voy a decir más porque hablaremos sobre un texto mal interpretado. Hablaremos sobre él. El domingo va a ser la base de escapes tóxicos. Desde ahí vamos a hablar de temas que tienen que ver con el dominio propio, como el alcoholismo, las redes sociales, pornografía, inmoralidad sexual, infidelidad. Bueno, son diversos temas que se estarán tocando, ¿verdad? Y creo que va a ser un tiempo bueno para nuestra congregación. Les digo, todavía no estoy seguro cuántos temas vamos a ver de escapes tóxicos, pero iniciamos este domingo. Les digo para que trate de estar en todas las actividades y va a ser tanto domingos
como miércoles, domingos y miércoles. Así que parte uno el domingo, parte dos miércoles y así no la vamos a llevar. Bueno, son los anuncios que quería recordarles y vamos a reflexionar la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Voy a hablar el día de hoy, hermanos, sobre algunas metáforas de la Escritura y el título es Animales e insectos en la Biblia. La Biblia habla bastante sobre los animales y los insectos y vamos a estudiar varios de los animales e insectos. Son metáforas de cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir y vamos a estudiarlas el día de hoy. No voy a iniciar con una base bíblica porque vamos a estar leyendo muchos textos, pero sí quiero iniciar diciendo que Dios ha puesto al ser humano por encima de todo animal. La idea de que un animal es más importante que un hombre, no es que un ser humano, no es una idea bíblica, no es una idea bíblica, es una idea evolucionista. Cuando usted ve en las redes sociales que si alguien se toma, por ejemplo, cuando pasó los delfín, que los sacaron y se tomaron fotos y la gente comenzaba a comentar en las redes sociales, deberían matarlos a ellos por hacer eso, es decir, poniendo en primer lugar un animal que una persona, son ideas evolucionistas. Y hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que conviven con esa idea. Conozco parejas que no quieren tener hijos, pero sí quieren tener un perrito en casa, por ejemplo. Es una cosmovisión evolucionista. También con esto no estoy diciendo que no hay que cuidar a los animales, todo lo contrario, hermano. La Biblia nos ha puesto como administradores de la tierra y si hay animales que están extintos actualmente, es por la irresponsabilidad que los cristianos de Dios deberíamos liderar el cuidado ambiental completamente. Entonces, cuando digo que un ser humano siempre va a ser más importante que cualquier animal, no estoy diciendo que no hay que cuidar los animales, al contrario, sino que tenemos una responsabilidad de administrar la creación. Hay una película, creo que es la película 2012 que habla del terremoto, y hay una escena que a mí me impactó muchísimo. La que más me impactó de la película es esa escena. Ese momento cuando hay una especie como un arca, ¿no? Pues así le voy a poner, obviamente es tecnológica, y hay mucha gente afuera que quiere entrar a ese lugar para salvarse y no se pueden salvar, inclusive gente que pagó y se quedó afuera. Y hay una escena donde hay una señora muy copetuda, que está ocupando su asiento y a un lado de su asiento tiene un perrito o dos perritos. O sea, esos asientos se supone que costaban miles de millones de dólares. Y yo cuando vi esa escena, que para mí fue la escena más impactante de la historia, el poner a un animal por encima de cualquier ser humano, tanta gente que se podía salvar y poner ahí a un animal. Bueno, son ideas evolucionistas que nosotros debemos cuidar. Pero bueno, no es el tema que quiero tocar el día de hoy, sino usar las metáforas bíblicas que tienen que ver con animales y con insectos. El mismo Dios, nuestro mismo Dios, utiliza como metáforas ciertos animales de la creación. Por ejemplo, como la gallina. Cuando alguien quiere ofender a un hombre, le dice, eres una gallina. Pero miren, en la Biblia, la gallina ocupa un puesto muy importante. Es parte de una metáfora muy importante. No voy a hablar el día de hoy del burro, por ejemplo, y en la Biblia, hermano, el burro es un animal muy importante, ¿no? Bueno, como metáfora, Dios mismo se define así como que su intención de protegernos como una gallina. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina con sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Hermanos, ¿cuántos de aquí han conocido una gallina culeca muy de cerca? Sí. Cuando hablo de una gallina culeca de muy de cerca, me refiero a uno corriendo y la gallina detrás, ¿verdad? A mí me llegó a pasar eso varias veces cuando era niño. Son bravas, hermanos. Puede venir un perro y lo hace correr. Se los digo por experiencia, que son muy, muy bravas. Y dice la Biblia que Dios quisiera protegernos a nosotros, pero inclusive nos da el libre albedrío a nosotros de salirnos de esas alas, de ese cuidado de gallinos. Un Dios celoso, hermano, que está dispuesto de protegernos a nosotros con tanto celo como una gallina cuando está con sus
polluelos. Nadie se le puede acercar. No importa que sea un animal bravo, la gallina lo va a dar todo para defender y con un carácter, hermano, impresionante. Esta metáfora nos enseña del celo de Dios por nuestra protección. Hermano, Dios está deseoso de protegernos. Él nos protege celosamente, celosamente. A veces que sufrimos por circunstancias, porque cuando sufrimos, hermano, sufrimos porque nos damos cuenta de algo que nos hizo sufrir. Pero de cuántas situaciones amargas Dios nos ha rescatado y no nos hemos dado cuenta, hermano. Todo el tiempo convivimos con la muerte, cuando vamos manejando, cuando vamos al trabajo, de cuántas cosas Dios nos ha protegido y nosotros ni cuenta nos hemos dado, de cuántos ataques de brujos, de cuántos ataques de personas malintencionadas, cuántas veces Dios ha protegido a tus hijos. Y como papá no te das cuenta. Él es un Dios celoso de protegernos porque nos ama tanto. Pero también se define a sí mismo como un cordero inmolado, como la paloma del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautiza? Que no es una paloma, sino como paloma, dice la Biblia, una figura como de paloma. También dice la Escritura que Él nos defiende a nosotros como un leopardo y como una osa. Es bien interesante. Así, dicho sea de paso, hermano, tanto lo masculino como lo femenino viene de Dios, porque Dios diseñó tanto al hombre como a la mujer. Y es bien interesante cómo ver en varias ocasiones cómo Dios se define o usa una metáfora de un animal hembra. Así que las mujeres pueden estar bien identificadas con Dios. O sea, Dios diseñó a la mujer y de Él viene el cómo ser mujer. Si una mujer quiere aprender a ser mujer, mire a Dios. Si un hombre quiere aprender a ser hombre, mire a Dios. Bueno, eso solamente dicho sea de paso. Oseas 13, 7 al 8, miren. Por eso yo seré para ellos como un león o como un leopardo, como dice otras versiones. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les agarraré el pecho como una osa a quien le quita sus cachorros. Está hablando de aquellos que atacan a los hijos de Dios. Dios a la hora de defendernos no solamente se comporta como esa gallina celosa que protege a sus polluelos, sino que también es como un león, es como un leopardo, y se los atacaré y les agarraré el pecho como una osa feroz. Y yo creo que de todos los animales, un ataque de una osa sería, yo creo que el más impresionante. Una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como la fiera del campo. Hermano, es el celo con el que Dios lo protege a usted. Debíamos sentirnos protegidos de parte de Dios. Nunca se nos olvide, hermano, que estamos protegidos de parte de Dios. Eso es para provocar en nosotros una emoción de confianza en Él, de que todo va a estar bien. No hay mejor protección, no hay mejor protección que la que Dios tiene. Una persona puede tener muchos seguros y es bueno tenerlos, hermano, pero nosotros tenemos al mejor, que es Jesús. Con esto estoy diciendo que no sea seguro, no, usted asegúrese. Pero tenemos la protección de Dios, la protección más segura, que es la protección de Dios. Hermano, el sentido de protección o de desprotección hace la diferencia entre la salud y la enfermedad mental. Un niño que crece con un sentimiento de desprotección por parte de sus padres va a crecer con profundas heridas emocionales. En cambio, un niño que crece viendo a sus padres como un héroe y sabiendo que lo protegen, va a crecer con una fortaleza emocional muy importante. Hermano, usted y yo podemos ser fuertes emocionalmente, podemos ser fuertes espiritualmente, porque tenemos un Dios que nos defiende con el mismo celo que una osa cuando le quitan los cachorros. Eso me dice a mí, hermano, que ni siquiera tenemos que clamar a Dios. Algunos dicen, es que si yo hubiera orado, no hubiera orado. Bueno, sí, hermano, pero recuerde que tenemos un Dios celoso por nuestra protección. ¿Qué me enseña a mí esto? Hay ocasiones, hermano, que nosotros no nos damos cuenta que estamos en peligro. Y Dios nos está protegiendo. Pero cuando nos damos cuenta, pues
clamamos a Dios, ¿no? Él nos responde. Pero muchas veces estamos en peligro y ni cuenta nos damos, hermano. Dios te puede librar del ataque de una persona, Dios te puede librar de un mal negocio, Dios te puede librar de una mala relación. Pero recuerda que siempre, siempre tendrás la opción de salirte de la protección. Siempre Dios le ha dado la opción al ser humano de salirse de una protección. Dios te puede librar de una enfermedad. Dios te puede librar de un trabajo que te va a traer problemas. Dios puede librarte de una carrera que no deberías estudiar. Dios puede librarte de una escuela en la que nunca debiste entrar. Dios puede librarte de un amigo que nunca debiste tener. Dios puede librarte de una relación que nunca debiste comenzar. Pero siempre recuerda que tienes el libre albedrío para decidir estar en la protección o fuera de la protección de Dios. Hermano, estemos más cerca del corazón de Dios. ¿Cómo sabemos tomar buenas decisiones? Y dejo esto con paréntesis. Después voy a predicar sobre ello. En la medida, hermano, que nuestros sentidos espirituales estén afinados, entonces podremos identificar cuando estamos en peligro, cuando estamos dentro, cuando estamos fuera. Cuando tenemos que tomar una decisión o tenemos que alejarnos de algo. Pero siempre veamos a Dios como ese ser protector que está alrededor de nosotros. La Biblia habla de muchos animales y de insectos. Voy a hacer una lista para que vean lo largo. Mira, habla del cordero, del lobo, del burro, del perro, de la puerca, del águila, del búfalo, de la gacela, de la hormiga, del revoltón, de la oruga, del toro, de los chacales, cabras, conejos, serpientes, leviatán, pulga, venados, monos, pavos reales, chacales, moscas vivas y muertas también, y ranas, topos, murciélagos, leopardo, búhos, avestruces, chivos salvajes, hienas, erizos, palomas, golondrinas, grullas, el antílope, el cerdo, el ratón, la cigüeña, la langosta, la oruga, el pulgón, el saltón, la lechuza, el cuervo, camellos, mosquito, oso, león, dragón, caballo, murciélago, el onagro, la vaca, el marfil, el conejo, el tejón, el damán, abeja, langosta, polilla, escorpión y el gusano. La Biblia habla de muchos animales y representa de bastantes metáforas. Vamos a seguir viendo algunos de ellos. No vamos a ver todos porque imagínense. El cordero y la oveja y el carnero son diferentes, hermano. El cordero, la oveja y el carnero. El cordero es una oveja hasta 1 año de edad y el carnero es el macho. Cuando usted lee en la Biblia la oveja es hembra. La Biblia habla del cordero de Dios y nosotros somos una oveja. Es como la figura parecida al novio y la novia. Obviamente el corderito no puede defenderse, ¿no? Es muy débil. Y es figura de Jesús porque no abrió su boca, no se quejó cuando él iba a dar su vida por nosotros. Tenía que ser hasta 1 año de edad y los sacrificios también ahí se practicaban. Ahora, el carnero tiene cuernos para defenderse. Un carnero se puede defender, pero una oveja, que es la hembra, no se puede defender. Una oveja tiene una visión corta, no es capaz de buscar su alimento. Hermano, usted vea todos esos animales que leí, la lista, todos tienen forma de defenderse. Algunos tienen alas, algunos en la naturaleza pueden esconderse para que no los podamos ver. Tienen figuras de madera, tienen figuras de pasto. Una mosca no es fácil de atrapar, ¿no? Puede volar muy rápida, pero una oveja, hermano, no tiene forma de defenderse. Y la Biblia utiliza a la oveja como una metáfora de nosotros, que sin Dios, hermano, nosotros no podemos ser capaces de vivir. Una oveja no puede vivir por sí misma. Si una oveja se suelta en el campo, la oveja va a morir. Irremediablemente va a morir. No puede sobrevivir la oveja. Necesita de un pastor. Dios es nuestro pastor. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si Jehová no es mi pastor, todo me faltará. Y después la vida. Y después la vida. Es una excelente metáfora para decir que somos incapaces completa y totalmente de vivir sin Dios. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. También la oveja significa la humildad, la pureza
la inocencia. Una oveja es afectuosa. Cuando habla el segundo libro de Samuel, profeta, habla de un pobre, dice que no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La oveja se criaba para obtener la lana, o sea, no se mataba para comerse. Por eso un pastor podía tener las ovejas y conocía su nombre. Desde chiquitas, desde que eran corderitos, las iba cuidando, las iba protegiendo. Y así como usted y yo nos cortamos el pelo, tenía que cortar la lana, y con eso es con el que el pastor vivía, pero no era para hacer birria. ¿Sí me va a entender? O sea, la oveja no era para hacer birria. Por eso usted ve la relación del pastor. Es que, hermano, ahorita nosotros pensamos en ovejas y eso, y pues nos acordamos de la birria, ¿no? Pero había una relación tan afectuosa, tan cercana, que el pastor era capaz de dar su vida por la oveja. Y habla del buen pastor. Miren, es bien normal, hermanos, entre los pastores actualmente, no estoy hablando del ministerio pastoral, estoy hablando de la labor del ser pastor. Ellos tienen hasta un porcentaje de mermas de ovejas perdidas, que se van a perder, tantas se van a perder este mes. La Biblia nos habla de una figura de un pastor tan encariñado que Dios es capaz de cuidarnos, de chiquearnos, de amarnos. Dios tiene un cayado, y ese cayado no es para golpearnos, es para acercarnos. Amén. Amén. Dice Jesús: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como una oveja sin pastor. Bueno, ovejas, tenemos que ser ovejas, amén. Lo que no tenemos que ser son cabras o cabritos. La cabra es la hembra. La pareja de la cabra es el macho cabrío. ¿Ah? Dígalo así para que no diga una grosería. Cuando usted ve el macho cabrío, es la pareja de la cabra. Ahora, la cabra es muy diferente a una oveja, hermano. Es muy ágil, es veloz, trepa con facilidad, se puede defender. Tiene la manera de defenderse. Son lo que se conoce como las chivas. Son muy sabrosas, ¿verdad? Las chivas. Tienen cuernos curveados hasta atrás, pueden dar topes, pueden matar a un ser humano. Pueden matar a un ser humano. Se pueden brincar la protección. Y la Biblia dice que nosotros no debemos ser cabras. Miren, Mateo 25:32, porque las chivas o la cabra o los cabritos representan a aquellos que no van a ser salvos. Mateo 25:32, todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Hermano, es mucho más fácil tener 100 ovejas, cuidar 100 ovejas, que cuidar una chiva. Una oveja puede pastear, conoce a su pastor, pero una chiva, hermano, si está en un medio no controlado, como dicen, pues se va para el monte, o sea, y para agarrarla va a ser complicado. Entonces, la principal característica de un macho cabrío, de una cabra, una chiva, es la rebeldía. Representa a los cristianos a medias, que sienten capaces de andar sin pastor, sin Dios. No son obedientes, les cuesta mucho trabajo obedecer, como cuando el apóstol Pablo dice: huye de aquellos que siempre están buscando contender. Brincan de un lado a otro, no tienen estabilidad, son inestables, son rebeldes, son egoístas, no practican el amor. Entonces, las chivas no, ovejas sí, chivas no. El tercer tipo de animal malo, el lobo, es salvaje y es feroz. ¿Quiénes son los lobos en la Biblia? La metáfora. Bueno, habla de aquellos que tienen ganancias deshonestas. Ezequiel 22:27. Los jefes de la ciudad, los gobernantes pues, son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. Por eso debemos orar por los candidatos y que el Señor trabaje con el corazón de ellos, para que no sean lobos. Es el que tiene ganancias
a costa de los demás, son deshonestas. Pero también son aquellos que atacan a las ovejas. Sé que después de mi partida, dice el apóstol, está en el libro de los Hechos, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. O sea, son aquellos que atacan al rebaño. También la Biblia dice que son los falsos maestros. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y por si fuera poco, hermano, el Señor nos dice que nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Y entonces cuando uno ve cómo es una oveja, ¿no? O sea, un lobo rapaz devora, acecha a la presa, se esconde, se confunde. Una oveja ni siquiera es capaz de identificarla, se disfraza como oveja. Y la Biblia dice que somos tan débiles que Él nos ha enviado. Cuando vamos al mundo a ejercer nuestro llamado, Dios nos ha enviado, hermano, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa esto, hermano? Que somos completamente incapaces de mantenernos sin Dios. Necesitamos depender completamente de la protección. Hermano, si usted enfrenta al mundo dependiendo de su inteligencia, de su experiencia, de sus recursos, de sus contactos, probablemente usted está negando el ser oveja, sin darse cuenta que somos débiles y que somos incapaces de enfrentar un mundo tan terrible sin Dios. Sin Dios. Sin Dios. Entonces, si somos ovejas con pastor, somos ovejas protegidas. ¿Amén? Pero somos ovejas desamparadas, no hay forma de defendernos. No podemos defendernos de los que nos atacan y de los que nos enseñan mal. ¿Ah? O sea, un cristiano que no está debajo de las alas de la protección de Dios es incapaz de distinguir las mentiras que llegan a nosotros. En una ocasión prediqué sobre las mentiras culturales. Nuestra cultura, el cosmos, el mundo, siempre que usted lee en la Biblia, el mundo, griego cosmos, habla de la cultura. Nuestra cultura tiene muchas mentiras. Hay mentiras culturales que son difíciles de distinguir. Son difíciles de distinguir. Yo les decía el domingo, y quiero insistir, me voy a escuchar que insista varias veces en esto. Por ejemplo, hablando de los métodos anticonceptivos, el DIU, o DIU, es microabortivo. Dentro de las mentiras de las culturales. O sea, hay otras formas de métodos anticonceptivos que si un día hablara sobre esto, puedo defender bíblicamente que es correcto usar métodos anticonceptivos, pero no uno como el DIU. Si alguien que me escucha, por no saber, usa el método anticonceptivo del DIU, podemos hablar y le recomiendo que lo más pronto posible cambie. Dentro del DIU hay una opción que se llama el Mirena, que usa hormonas, y esa es una buena opción porque no es microabortiva. Bueno, y así hay muchas mentiras culturales. Por ejemplo, una mentira cultural: el hombre es más importante que la mujer. Es una mentira cultural. El que nace para maceta no pasa del corredor. Una mentira cultural. Más vale vivir 1000 años como rey que un día como toro castrado. Una mentira cultural. Hay tantas mentiras culturales. Las personas valen por su dinero, una mentira cultural. Bueno, solamente cuando estamos debajo del buen pastor podemos ser capaces de distinguirlo. Entonces, la metáfora del lobo nos enseña eso. O también está la metáfora del perro. Curiosamente, hermano, que el perro se considera, lo mencionamos como el mejor amigo del hombre, siempre decirle perro a una persona es una ofensa, ¿no? Es una ofensa. Y la Biblia habla de los perros, no los domésticos. Cuando usted ve en la Biblia, perros no son animales domésticos. Corresponde a los animales, a los perros como más salvajes, que no están en una casa, que se alimentan de la basura, se alimentan de carroña y que atacan a otros animales. Ese tipo, cuando usted ve perros en la Biblia, se refiere a ellos. Ahora, la metáfora del perro es la Biblia le aplica la metáfora del perro a aquel cristiano, aquel que ha sido cristiano, que se ha entregado a Dios, se alejó del mundo y después regresa otra vez al mundo. Segundo de Pedro 2:20 al 22.
si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Es decir, aquel que ya fue iluminado con la gracia de Dios, se enreda con el mundo, con la cultura pecaminosa, con la parte pecaminosa de la cultura. Se enreda. Llega un momento en que va a ser vencido. Va a ser vencido. Y va a terminar siendo peor que como estaba cuando tuvo su liberación. Y dice el apóstol, más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Es decir, será más tolerable la persona que nunca conoció o que nunca entregó su vida a Jesús y no profundizó una relación con Él, que aquel que sí profundizó y se alejó de los caminos de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros le hemos entrado, hay que entrarle con todo. Este vehículo no tiene reversa, hermano, porque la Biblia le dice, aplica la metáfora de los perros. Hermano, una persona que se ha alejado del camino de Dios no es una oveja extraviada. En la Biblia, la oveja extraviada es aquel que nunca ha conocido al Señor. Es una mala interpretación de esa metáfora. La Biblia no le dice oveja extraviada a aquel que ha conocido al Señor y se alejó. Le dice de una manera más fea, ¿no? Bien. Y también dice el apóstol Juan, que no van a entrar en el reino de los cielos, según el Apocalipsis, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. La metáfora del perro. También está la metáfora de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y es bien interesante porque es la metáfora de demonios. Interesante, ¿por qué? Porque una langosta puede estar alrededor de nosotros sin no darnos cuenta, pero puede ser una, otra, al llegar el momento en que se convierte en una plaga y son destructivas, capaces de acabar con una población, hermano, porque los dejan sin comida, sin alimentos. Son demonios que están en contra de la abundancia. Por ejemplo, alguien gana muy bien, se preparó, gana muy bien, pero no le ajusta, le va mal. Bueno, la Biblia habla de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que vienen a mermar nuestra economía. Alguien recibe un bono extra, dice, ya la hice, se le descompone el carro. Bueno, muy probablemente haya demonios que estén atacando su economía, hay que orar por eso. Malaquías 3:11 habla de una promesa cuando nosotros somos fieles al Señor, porque esto viene como resultado de la infidelidad a Dios, de la mala administración, del robo a Dios, y hay una promesa de Dios, Malaquías 3:11, exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, a mí me gusta decirle al Señor, como dice el profeta, si el campo no está dando sus frutos, pero Señor, que sea por ti, nunca por el ataque de la langosta. Amén. Asegúrese de eso. Y ahora vamos a las metáforas buenas. La metáfora del búfalo. Me quedan dos animales. El sexto que quiero hablar es el búfalo. Y es una especie, cuando en la Biblia, el búfalo es una especie de toro salvaje que tiene gran fuerza. Sus cuernos, porque la Biblia, cuando habla de los cuernos, siempre representan autoridad y poder. En el Apocalipsis usted ve los cuernos de la bestia, representan autoridad y representan poder. Dice el Salmo 92:10, me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume. Esto significa, hermano, la capacidad que tiene el cristiano de recibir fuerzas cuando lógicamente no debería haber fuerzas. Eso significa, hermano, que aún antes de morir, hablamos espiritualmente, usted se puede levantar en el poder de Dios. Hermano, la fuerza de un toro es increíble, es capaz de voltear un carro. Se ve videos ahí en internet de la gente que corre provocando a los toros. Un toro, hermano, es capaz de una fuerza increíble, es capaz de voltear un vehículo, tiene una fuerza.
Y un búfalo, hermano, un búfalo tiene una fuerza descomunal completamente. Puede estar herido, puede estar desangrado y tiene fuerza para levantarse y dar la pelea. Números 24:8. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos y les atraviesa sus flechas. El poder, hermano. Por eso, en la metáfora del toro o del búfalo, representa el poder, la autoridad, la fuerza sobrenatural que Dios nos da, la capacidad que Dios nos da para hacer guerra espiritual, para levantarnos a pesar de las circunstancias, para pelear en equipo, porque los toros salvajes nunca están solos, pelean en equipo, hermano. ¿Y quién se puede meter contra una manada de toros salvajes? Siguen un líder y van todos. Habla de la fuerza espiritual que Dios nos da a nosotros como iglesia. Si ustedes se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan va a ser hecho. El poder, hermano, no importa que se levanten brujos en contra de usted, de esta congregación, Dios nos ha dado el poder del toro salvaje, del búfalo, levantarnos. Así que si alguien ha atacado tu matrimonio, alguien ha atacado tu familia, alguien ha atacado tus finanzas, tu salud, hermano, te puedes levantar con el poder de Dios como un búfalo. Aunque el mundo esté anunciando tu muerte a tu matrimonio, la muerte de tu matrimonio, aunque el mundo anuncie la muerte de tu matrimonio, aunque el mundo anuncie la muerte metafórica de tus hijos, aunque el mundo anuncie la muerte de tu negocio, aunque el mundo anuncie la muerte de tu historia aquí en la tierra, hermano, Dios te puede levantar. Dios te puedes levantar de ahí. Te puedes levantar de ahí. Las cosas no están perdidas. No, solamente voltea al cielo, hermano, y levántate en el nombre de Jesucristo. Dios te ha dado ese poder. Cuando no hay fuerzas, recuerda, multiplica las fuerzas cuando no hay ninguna. Y si eso lo ponemos nosotros en una regla, en una ecuación matemática, nos vamos a dar cuenta que Dios hace con nosotros cosas sobrenaturales. Porque cualquier número que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Usted puede multiplicar 1,000 millones y al final es 0. Es la tabla más facilita de aprender, ¿no? Es el 0, ¿no? Todo lo que se multiplica por 0 es 0. Pero Dios hace un milagro. Por eso una vez hablé sobre lo ilógico de Dios. Dios hace un milagro impresionante. Porque usted puede tener cerito de fuerzas, ¿verdad? Estar con nada de fuerzas, absolutamente nada de fuerzas. Pero si las multiplica por Dios, el resultado es una multiplicación, hermano, con resultados. Él multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Hermano, Dios desafía las leyes de la matemática. Es que cualquiera puede estar declarando la muerte de usted, hermano, pero Dios lo puede levantar de ahí, en el nombre de Jesucristo. Así que usted nunca pierda la esperanza. Otra vez insisto, nunca pierda la esperanza. Puede estar anunciada la muerte de tus finanzas. Dios te puede levantar. Puede estar anunciada la muerte de tu matrimonio. Dios te puede levantar. Tus hijos pueden estar en la peor circunstancia. Dios puede levantar tu familia. Porque ¿saben qué, hermano? Yo veo un Dios que le gusta salvar familias enteras. Vea el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. A Dios le gusta salvar familias enteras. Así que mientras hay vida, hermano, la esperanza nunca debe faltar en el cristiano. Porque aun cuando estemos a punto de morir, de ahí nos podemos levantar en el nombre de Jesucristo. Nadie puede anunciar la muerte de usted. Nadie. Nadie, hermano. Nadie puede anunciar la muerte de usted. Nadie. Nadie. De ahí el Señor le puede levantar con una mano poderosa. Una mano poderosa. Y finalmente, el águila. El águila, la más poderosa de las aves, nos inspira tanto. Puede tener 1 metro de altura, vuela a alturas impresionantes, con rapidez, con elegancia, se ve majestuosa un águila cuando va. Y cuando va a ir hacia su nido y alguien quiere atacar su nido, puede acercarse con una ferocidad impresionante. El águila, hermano.
Es una metáfora de nosotros. Salmo 103:5 dice, Él colma de bienes tu vida. Y lea Salmo 103 para que vea todos los beneficios que Dios nos da. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Ahora, este rejuvenecimiento, hermano, es todo el tiempo. Ahora, quiero hablar sobre un mito. El mito de la águila que se quita las plumas. Eso no es cierto, hermano, está comprobado. Tal vez usted ha escuchado la historia un montón de veces y nos hace llorar. Yo creo que tal vez todos hemos llorado con esa historia del águila, que sus alas están pesadas y se tiene que subir a las montañas. Su pico ya está doblado y se tiene que remontar a las montañas y raspar su pico, le va a doler y se tiene que arrancar las plumas. Hermano, es como que usted se arranca un cabello y ya no le sale. Se cierra ahí. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Y sabe por qué? Creo que es importante, dice, esto es un mito completamente. Lo va a escuchar y lo va a leer por mucho tiempo. De mí se acuerda. ¿Ah? Si usted escucha que alguien dice eso, tomo respeto a esa persona. Es un mito total. Pero le voy a decir por qué quiero mencionar esto. Porque muchos creen que es necesario caer para levantarse bien. Muchos dicen, y este mito, esta mentira cultural, es que hasta que tocas piso, hermano, usted no necesita tocar piso para levantarse. Usted no necesita tocar piso para rejuvenecerse. Esta es la mentira de los borrachos. No, es que tiene que tocar piso, porque tocar piso entonces te levantas y todo eso. Pues sí, te puedes levantar antes. No tienes que caer en el piso. No tienes que llegar a quedarte calvo espiritualmente. O sea, tener que arrancarte las plumas. No. Muchos dicen, no, es que, y muchos están esperando en su vida, hermano, que pase algo fuerte para levantarse. Ese es el asunto de los rituales de pasaje. Los seres humanos hacemos rituales de pasaje. Cuando nos casamos es un ritual de pasaje, está bien. La ceremonia pública es un ritual de pasaje que nos hace sentir de solteros a sentirnos casados. La graduación es un ritual de pasaje para sentirnos graduados. Los rituales de pasaje son muy importantes, pero hay muchas personas que tienen la costumbre de querer esperar algo fuerte en su vida. Por eso en las iglesias, hermano, hay gente que se cae de a gratis, ¿ya? Porque cree que cuando se va a caer se va a levantar renovado, o sea, algo tiene que pasar, ¿no? Muchos quieren ir al encuentro y, por ejemplo, cuando alguien nos dice, pastor, yo creo que mi amigo vaya al encuentro porque yo sé que Dios lo puede transformar. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces es la idea de un evento fuerte que me cambie, que haga las cosas diferentes. Hermano, usted no necesita que algo pase fuerte en su vida para hacer las cosas. Los quebrantamientos, el quebrantamiento es el recurso final de Dios para hacernos reaccionar. Pero recuerde, entre más blandito sea nuestro corazón, entre más seamos ovejas y no cabras, muchos quebrantamientos nos vamos a ahorrar. Nos vamos a ahorrar quebrantamientos, hermano. Nos conviene ponernos de pechito al Señor. Nos conviene mejor estar blandito y decir, Señor, por las buenas sí, ¿verdad? Aquí está por las buenas. Hermano, no necesita usted caer en piso. No necesita que pase algo fuerte en su vida para tener un ministerio poderoso. No necesita que pase algo en su vida para comenzar a servir en la iglesia con todas sus fuerzas. No necesita que pase algo en su vida para tomar la decisión de bautizarse. No necesita que pase algo en su vida para comenzar a evangelizar a un amigo. No, hermano. Dios le rejuvenece todos los días. El águila ya es majestuosa. No necesita ponerse majestuosa. Ya es majestuosa. Dios ya la hizo así. Hasta que muera. No necesita rejuvenecerse. Cuando la Biblia habla se rejuvenece como las águilas, no habla de ese proceso de que se arrancan las plumas. Habla de la majestuosidad, de la autoridad, de la fortaleza que tiene un águila y cómo se ve cuando está volando. Qué bonito, hermano. Eso significa que Dios nos da el poder de no envejecernos espiritualmente. Qué bonito. Renovarnos. A mí me encanta ver a esta mujer en la Biblia que tenía mínimo 80 años cuando conoció a Jesús, cuando el promedio de vida en los tiempos de Jesús era de 30 años de edad. O sea, cuando Jesús estaba aquí en la tierra,
La gente no llegaba a los 50, 55, 60 años como nosotros. Se morían de 27, 30, 35. ¿Sabes? Y esta mujer tenía 80. ¿Y qué era ella? Era una adoradora. Te rejuvenece como las águilas. Te rejuvenece como las águilas. Y nosotros, hermanos, deberíamos volar como las águilas. Metafóricamente, claro. Porque nos dieron las alas de la gran águila. Apocalipsis 12:14. Pero a la mujer se le dieron las dos alas. La mujer que aparece ahí en la Biblia, que tiene una corona, que está parado sobre como una luna y todo eso. Bueno, es la iglesia, hermano, es la iglesia, es una metáfora de la iglesia, que es atacada. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentado durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Dios nos ha dado las águilas, las alas del águila, de la gran águila, para que nosotros podamos volar. Cuando venga un viento fuerte, volar por encima. En el avión, hermano, lo más peligroso es cuando baja y cuando sube. Las turbulencias están en las nubes. Puede estar lloviendo un aguacero y pasa las nubes y todo se ve tan lindo, ¿no? ¿Ya? Usted voltea a ver por la ventanilla y parece un piso de nubes, ¿no? Uno siente que si se cae no le pasa nada, ¿no? Así pasa con el águila, todo. La tormenta está acá abajo, ¿no? Acá. Y el Señor te da la oportunidad de que te remontes con esa majestuosidad, con ese poder. Hermano, seamos como ovejas, como búfalos y como águilas. Seamos como ovejas, como búfalos, como águilas. Seamos como ovejas, estando bajo la protección del Dios Todopoderoso. Seamos como búfalos, capaces de levantarse en algunas circunstancias más difíciles y pelear con poder y con autoridad, sin miedo. Un toro no tiene miedo. No tiene miedo, se puede lanzar contra el fuego, como un caballo, ¿no?, de guerra. Pero también como las águilas, para levantarnos con esa majestuosidad y esa hermosura que el Señor le da a sus hijos. Seamos como ovejas, como búfalos y como águilas. Le invito, hermano, que se ponga de pie. Qué bonita es la palabra de Dios. Qué hermosa es la Biblia. Preciosa la escritura. Y las metáforas tienen tanto poder, hermano, porque una metáfora dice más que las palabras. Dios nos puede decir, soy su protector, pero cuando Él nos dice, ustedes son ovejas y yo soy su pastor, significa más. Las metáforas dicen más que las palabras, más que las palabras. Tantos beneficios que Dios tiene por nosotros, tanto celo. ¿Qué otro animal, para hablarnos Dios en nuestro lenguaje, porque Él obviamente nos va a hablar con nuestro lenguaje, con lo que conocemos? ¿Qué otro animal se le pudo haber ocurrido a Dios que una osa defendió a sus cachorritos para hablarnos de su deseo? Cuando alguien dice, Señor, yo siento que no me proteges, Dios le responde con la Biblia, le dice, tú crees que no te protejo, pero yo soy como una osa celosa de sus cachorros. ¿De qué otra forma, hermano? Es una metáfora poderosa que nos habla de la protección de Dios. Y cada una de estas metáforas nos dan la oportunidad de tomar la decisión. De tomar la decisión de si yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Amén. Hermano, seamos ovejas, seamos búfalos, seamos águilas. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa, de la manera como nos hablas en la Escritura. Esas metáforas de los animales, Señor, que nos hablan de cómo nos amas, de cómo nos proteges, de cómo nos anhelas celosamente. Señor, gracias. Gracias por ser como una osa celosa de sus cachorros, que protege a sus cachorros. Señor, gracias por darnos
alas como las del águila, que nos permite remontarnos. Gracias, Señor, por la fuerza del búfalo, que aunque el mundo quiera anunciar la muerte en un área de nuestras vidas, Señor, no importa lo que el mundo diga, lo importante, lo último que dices tú. Gracias por todo ello, Señor. Gracias, Señor. El día de hoy, Señor, nos arrepentimos